todos y a todas, bienvenidos a Entre Dos Culturas, un espacio donde exploramos la diversidad, el respeto y el aprendizaje mutuo. Hoy tenemos un espacio especial y muy interesante, ya que nos toca hablar de un tema desde muy de cerca. Vamos a hablar sobre las relaciones interculturales, específicamente aquellas formadas por dos personas, una extranjera y una peruana. Y bueno, esto es un tema muy interesante, ya que están estas dos personas navegando entre el amor de dos culturas. Hola, mi nombre es Ángela y lo lindo de este episodio es que no solo vamos a hablar desde la teoría, sino también desde experiencias reales. Hemos estudiado a 5 parejas binacionales y sus historias son tan profundas como complejas. Vamos a hablar de identidad, afecto, crianza, prejuicios, idioma, todo lo que aparece cuando el amor se cruza con la cultura. Hola a todos, yo soy Fátima y además vamos a compartir con ustedes algunos conceptos claves como la interculturalidad, transculturación, sobreadaptación, prejuicio cultural y muchos más. Así que si estás en una relación así o conoces a alguien, este episodio te va a encantar. Como por ejemplo tenemos a Guillermo David Grinson, que en el 2011 plantea que la interculturalidad es un proceso social en el que se produce un diálogo entre culturas en condiciones de igualdad, reconociendo y transformando mutuamente sus prácticas. No se trata solo de simple convivencia, sino también de una construcción conjunta de significado. Así es. Bueno, para empezar es muy importante que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que entendemos por una pareja binacional? Bueno, respondiendo a esa pregunta, son aquellas parejas formadas por personas de diferentes nacionalidades. Pero lo interesante es que eso también significa una mezcla de idiomas, costumbres, religiones, tradiciones, familiares e incluso formas de entender el amor. No es solo una diferencia geográfica, es una diferencia en cultura profunda. Como por ejemplo, John Berry en 1997, experto en psicología intercultural, explica que cuando personas de distintas culturas interactúan prolongadamente, atraviesan un proceso de aculturación que implica adaptaciones psicológicas, negociaciones de valores y redefinición de identidad. Exacto, y si bien puede sonar eso muy romántico y exótico, también puede ser muy desafiante. Por eso es importante entender la diferencia entre la multiculturalidad e interculturalidad. Así es. Por ejemplo, tenemos este concepto muy interesante que es la multiculturalidad, que es cuando dos personas de dos culturas conviven, pero sin necesariamente interactuar o integrarse entre sí. En cambio, la interculturalidad es algo que va más allá, implica un proceso activo, respetuoso, donde ambas parejas dialogan, aprenden y se adaptan y construyen algo en común, algo muy bonito más si hablamos de una relación. Por ejemplo, Bhikkhu Paket sostiene que la multiculturalidad es la coexistencia entre dos culturas, pero sin transformación y aprendizaje mutuo. En cambio, la interculturalidad es una interacción que busca comprender al otro desde su marco cultural, construyendo nuevas formas de convivencia. Todo esto cuando sostienen en los mil. Es verdad, y en las parejas binacionales muchas veces se parte de una multiculturalidad propasiva. Cada una mantiene sus costumbres, pero no se integran realmente. El desafío está en avanzar hacia una relación intercultural real. Exacto, y para eso hay que hablar mucho, con honestidad y con empatía, porque las diferencias culturales no son solo externas, sino que también atraviesan lo más íntimo, cómo nos comunicamos, cómo criamos, cómo mostramos el afecto y cómo entendemos el rol del otro. Como por ejemplo Milton Bennett en el 1993, en su modelo de sensibilidad intercultural, plantea que las personas deben pasar de una etapa de negación de las diferencias a una etapa de integración,
donde se reconocen y valoran activamente las distintas perspectivas culturales como parte del crecimiento relacional. Así es, por ejemplo, en nuestro estudio que pudimos trabajar con 5 parejas binacionales, como lo dijimos, una persona que formaba parte de la nacionalidad peruana y otra que era extranjera. Todas estaban conformadas por al menos una persona que vivía en Perú y las demás pues vivían en sus ciudades, ¿no? En Perú pertenecían a ciudades como Lima, Arequipa. Y bueno, vamos a contarles caso por caso de cómo se realizó este experimento. La primera pareja fue de un peruano con una argentina. Ellos tenían una conexión fuerte, pero discutían constantemente por cómo se demostraban afecto. Él era muy expresivo, daba abrazos, besos, palabras dulces en público, pero ella lo vivía como demasiado. Para ella ese tipo de cercanía se reservaba para la intimidad y eso generó muchos malentendidos. Bueno, es un claro conflicto cultural. En Perú el afecto físico en público es más común. En cambio, en algunos sectores de Argentina, especialmente en mujeres con educación más formal o familiar más tradicional, el cariño público puede verse como una invasión del espacio personal. Como por ejemplo, Edward Tehual de 1966 introdujo la noción del alto y bajo contexto cultural en culturas de alto contexto, como la peruana. Las emociones se comunican abiertamente en culturas de bajo contexto, como ciertos sectores argentinos. Se espera contención emocional. Así es, exacto. Yo también tuve desde cerca una pareja de la misma nacionalidad argentina que también tenía este mismo problema. Bueno, viendo la pareja 2, una peruana y un francés, que su principal conflicto estaba en la crianza de sus hijos. Ella quería enseñarles más una tradición religiosa, festiva, peruana, mientras que él prefería una educación más laica, más racional. Además, discutían por el idioma, ¿no? ¿Qué iba primero? ¿El castellano, el español o el francés? Entonces, acá tenemos un claro conflicto entre dos culturas. Y allí se revela la tensión en torno a la identidad cultural del hijo. Porque ¿qué significa ser bicultural? ¿Cómo integrar dos herencias culturales sin que una aplaste a la otra? Y sin una educación intercultural, los niños pueden sentirse divididos o incluso confundidos. Como por ejemplo Erik Erikson, en 1968 destacó la importancia de la identidad coherente en la niñez. Si hay contradicciones culturales entre las figuras parentales, esto puede afectar la construcción del yo y generar confusión o conflicto interno. Bueno, ahora con la pareja 3, entre una peruana y una estadounidense, ella decía que él evitaba los conflictos y él decía que ella exageraba todo. Sus discusiones se volvían repetitivas porque no compartían una forma de procesar el enojo. Él creía que era mejor callar y ella sentía que eso era una forma de castigo emocional. Wow, ese tipo de conflicto refleja diferentes profundas en el estilo de la comunicación que llevan esas dos personas. En algunas culturas, como la peruana, expresar las emociones es una forma de conectar, como lo pudimos ver en el primer caso, ¿no? De primera pareja. Mientras que otras, como la anglosajona, la conexión emocional se valora como respeto o autocontrol, ¿no? Entonces también sería una diferencia cultural que se presenta. Por ejemplo, Grieg Hofstede explicó dimensiones culturales como individualismo versus lo que es el colectivismo y la masculinidad versus lo que es la feminidad, que explica diferencias entre la expresión emocional. Culturas como la peruana tiende a ser más expresiva, mientras que otras priorizan lo que es la reserva, ¿no? Individual de cada persona. En nuestra cuarta pareja fue de un peruano con una serbia.
Este caso fue muy fuerte porque hubo sobreadaptación cultural. Ella dejó de hablar su idioma, renunció a sus tradiciones, hasta su forma de vestir cambió, todo para no incomodar al entorno peruano. Pero con el tiempo eso le pasó factura emocional. Wow, ahí vemos una transculturación forzada. Ella tuvo que abandonar gran parte de su identidad cultural para adaptarse. Esto a la larga genera desgaste emocional, baja autoestima y pérdida de sentido de pertenencia. Como por ejemplo, Fernando Ortiz en 1940 definió la transculturación como un proceso complejo de pérdida y ganancia cultural. Sin embargo, si se da de forma forzada o unilateral, puede llevar a desgarro o alineación y crisis de identidad. Así es. Bueno, y finalmente, nuestra última pareja, la pareja número 5, que está conformada por un peruano y una venezolana, se amaban mucho, pero vivían vidas paralelas, ¿no? Cada quien con sus amigos, sus celebraciones, su rutina, y nunca hablaban de sus diferencias por miedo a discutir, como se había dado anteriormente en la entrevista que pudimos tener con ellos. Era una convivencia armoniosa, pero sin diálogo cultural. O sea, lo que conocemos, pudimos hablar desde el inicio, como la multiculturalidad pasiva, ¿no? No había una interacción genuina, interés por conocerse de ambas culturas, entonces no se había desarrollado lo que es la interculturalidad. Solamente había una convivencia respetuosa, pero sin interés, ¿no? Este caso nos refleja claramente lo que pasa cuando no se habla de las diferencias. Se crean silencios que terminan separando. La interculturalidad no se da solo por convivir, sino por construir activamente un puente entre dos mundos, como nos decía Anthony Giddens en el 1992. Sostiene que las relaciones modernas se basan en la comunicación reflexiva. Evitar los temas difíciles genera distancia emocional. El diálogo honesto es clave para una convivencia significativa entre culturas. Bueno, además de los retos internos, muchas parejas enfrentaban rechazo social por parte de sus familias o entorno. Ellos comentaban que no encajaban o que simplemente se sentían raros o eran raros. Bueno, para esto John Berry en 1997 indica que los prejuicios culturales externos intensificaban el estrés bicultural interno, especialmente cuando no hay redes de apoyo que contengan ese fenómeno. Así es, y también un punto muy importante sobre ese tema es la falta de espacios de acompañamiento, interculturalidad, más cuando eso es muy notorio. Si no hay una formación, muchos recurren al simple hecho de callar o a adoptar la cultura del otro sin cuestionar. Por ejemplo, estos dos autores que pudimos tratar anteriormente, que es Viku Paquet y Guillermo Grimson, en el 2011, coinciden que la formación interculturalidad o intercultural comunitaria es esencial, ya que permite aprender a relacionarse desde el respeto, la reciprocidad y también lo que es la comprensión profunda. Uno de los miembros de una pareja decía que se sentía invisible en su propia casa, como si su cultura no contara. Y sin acompañamiento, esa invisibilización se normaliza. Milton Bennett, que ya vimos anteriormente, en 1993, nos señala que sin herramientas de diálogo intercultural se reproducen asimetrías culturales, donde una cultura domina a la otra silenciosamente. Entonces nos preguntamos qué podemos hacer desde lo social, lo educativo y lo institucional. Bueno, primero creo que es muy importante crear talleres y espacios de
lo que es la formación de la interculturalidad, ya que eso permite educarnos sobre esos temas que son tan importantes y que sin querer llegan a afectar a ese tipo de entornos, como lo hemos podido ver en esas 5 parejas, que es un ejemplo de las relaciones. Y de esta forma es importante que se identifiquen las diferencias culturales, se practique también mucho lo que es el diálogo, la comunicación y se desarrollen habilidades que son importantes para la convivencia. Que nuevamente, Guillermo Grimson y Vico Paquet del 2000 proponen esos espacios de clínicas culturales donde se practiquen lo que es la horizontalidad, la construcción de intersubjetiva y el respeto mutuo, ¿no? Todo esto ya es como un indicio de cómo podríamos solucionar o intentar abarcar más ese conflicto. Claro, segundo importante que podríamos hacer es construir redes de apoyos como grupos de familias mixtas, mediadores interculturales, asesorías psicológicas con enfoque cultural. Para eso, Milton Bennett en 1997 y Anthony Gender en 1992 coinciden en que el acompañamiento especializado ayuda a sostener el vínculo en medio de tensiones culturales. Y tercero, visibilizar estas historias, compartirlas en medios, en workshops, en otras plataformas para que se reconozca su riqueza y se derriben prejuicios. Viku Parekh, nuevamente en 2000, insiste en que la visibilidad y reconocimiento cultural fortalecen el tejido social intercultural. Así es. Y bueno, para ir concluyendo este momento, yo creo que nos podemos quedar con una frase muy bonita, muy interesante, que es: el amor no borra la cultura, la enriquece siempre y cuando haya respeto. Y con esta frase, que es habitar dos mundos, puede ser confuso, pero también profundamente hermoso, si se construyen juntos. Por escucharnos en Entre Dos Culturas. Si te gustó este episodio, compártelo. Y si estás en una relación intercultural, no estás sola, no estás solo. Hasta la próxima.